Buenos días para todos. Gracias por acompañar aquí esta mañana. Creo que varios nos conocemos. Mi nombre es Eduardo Mangarelli. Mi principal función es soy director de Ingeniería e Innovación para Microsoft Latinoamérica. Pero esta charla no se va a tratar propiamente de tecnología, sino se va a tratar de alguna de mis inquietudes y áreas de foco en el día a día, que es nuestra productividad personal. Y antes de empezar, me parece importante decir que yo aquí lo que quiero compartirles un poco, y armé esto específicamente para este espacio, aquellas cosas que a mí me funcionan. Yo tengo algunas situaciones particulares. Mi rol en Microsoft es un rol regional, con lo cual cuando estoy en Uruguay, buena parte del tiempo trabajo desde mi casa. Tengo también la característica de que estoy vinculado a varios emprendimientos, a algunas ONG, soy profesor en la universidad, con lo cual lidio entre administrar varias tareas distintas y varias áreas de foco distinto, y eso hace aún más que, sumado a mi curiosidad por leer y a estar metido en varios temas, hace que el tema de optimizar el tiempo y manejar la productividad para mí es extremadamente importante. Déjenme comenzar con una anécdota muy personal y real de todas las semanas. Mi hija Lucero, que tiene 6 años, varios días de la semana cuando se va a dormir, no me pide que le lea un cuento, me pide que le invente un cuento. Y como me pide que le invente un cuento, yo he ido aprovechando para inventarle cuentos que están asociados a ciertas situaciones por las que está pasando en un momento determinado. Y es así que le he empezado a crearle la historias de El ratoncito estudioso, le llamo. Entonces yo aprovecho para pasarle mensajes en cada uno de esos cuentos que le hago en dormir. El personaje es el ratoncito estudioso. Obviamente el ratoncito estudioso hace un montón de cosas súper interesantes y estudia y es muy disciplinado y tiene embebido el ratoncito estudioso un montón de valores que probablemente varios coincidimos y buscamos compartir e inculcarle a nuestros hijos. ¿Cómo se vincula esto? La realidad es que hasta el ratoncito más estudioso se deja llevar por este experimento, que es el experimento que se hace con ratoncitos, hasta con los más estudiosos, que es el de ponerle un pequeño electrodo y obviamente un video no hubiera sido muy friendly, de ponerle un pequeño electrodo que va directamente a un área de estímulo de placer en el cerebro, y se le pone un botoncito que el ratoncito aprieta con la patita. Uno lo cuenta así como muy pintoresco, es un poco más perverso de lo. Pero lo que este experimento muestra es qué hace el ratoncito. El ratoncito está todo el tiempo dándole al botoncito, y el botoncito lo que le genera es esa sensación de placer que va directamente a su cerebro. ¿Por qué eso es relevante? Es porque hasta el ratoncito estudioso y hasta todos nosotros tenemos un poco la patita y tenemos un poco el botoncito. Esa patita y el botoncito para todos nosotros en el día a día es el leer el mail, el tratar de responder el mail lo antes posible, el no perderme la última noticia, el no perderme el último tweet, es revisar la última foto en Instagram, es apretar el F5 o es el estar todo el tiempo tirando para abajo con la ventanita del teléfono para tener el último refresco. Y creo que esta es parte de la carrera con la cual competimos todos los días. Y es manejar esa, por un lado, ansiedad de lo último, y esa ansiedad de lo último que lo que genera es en todos nosotros una falsa sensación de logro. Porque es como que estamos haciendo algo, porque estoy haciendo F5, o estoy respondiendo el mail rápido, o estoy leyendo todos los mails, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿eso es realmente lo mejor que puedo hacer? ¿Eso es lo más productivo? ¿Eso es con lo que genero más impacto? ¿Está realmente eso alineado con lo que son mis prioridades? Esas son algunas de las preguntas que me gustaría responder. Entonces yo creo que hay ciertas cosas sobre las que todos tenemos que pensar en cuidar. Take care of, pensar en cuidar. Y esas son nuestra energía, nuestra atención, nuestro foco, nuestro tiempo y nuestras prioridades. Creo que parte de lo que me gustaría aquí es invitarnos a todos a reflexionar sobre estos aspectos. Un último warning más antes de seguir con la charla, y es, siguiendo alguna de las ideas de esta charla, nos vamos a empezar a perder un montón de cosas. Ahora, lo que los invito y lo más importante creo a pensar es poder elegir qué cosas es las que no nos vamos a perder, qué cosas es las que vamos a elegir no perder o no dejar pasar. Para eso hay algunas cosas básicas que creo que es importante que estemos todos de acuerdo desde el comienzo. La primera es, el tiempo es finito.
Y sé que alguien me va a decir, bueno, vamos a empezar a hablar de obviedades. Obviamente el tiempo es finito, pero muchas veces no necesariamente actuamos asumiendo y entendiendo que el tiempo es finito. Lo segundo es que siempre hay una cosa más importante que otra. Siempre entre dos cosas hay algo que es más importante. Y siempre hay algo que es más importante que lo que estemos haciendo o lo que estemos proyectando hacer. Siempre hay una escala de prioridades. Lo otro importante es entender que el sentido del logro, el sense of accomplishment o el sentido del logro, es algo extremadamente poderoso en todos nosotros. Es decir, cuando realmente logramos algo, nuestra cabeza siempre sabe cuando logramos algo importante. Nuestra cabeza sabe diferenciar muy bien cuando lo que hacemos es respondimos 10 mails y nos sentimos, qué buenísimo, respondí 10 mails, y eso eventualmente no tiene valor. Y la cabeza sabe distinguir muy bien cuándo es el resultado de responder 10 mails versus el resultado de terminé un plan, hice una tarea creativa, hice algo de valor para mis compañeros de trabajo. Eso es sense of accomplishment. Lo otro importante es visualizar que un año está hecho de segundos. ¿Cuál es la reflexión que viene detrás de esto? Es cada segundo cuenta. Y esto no es un comentario de un obsesivo, sino es simplemente una reflexión realista y es un choque de realidad. Cada año está hecho de segundos, con lo cual, al fin de cuentas, cada segundo cuenta. Y el último punto es, no somos multitarea. Y no vamos a entrar, podemos hacer otra sesión sobre la explicación de que no somos multitarea, pero no somos multitarea, creamos en la ciencia, no somos multitarea. En el mejor de los casos, para aquellos más críticos, sabemos hacer context switching, es decir, cambiar de una tarea a otra, pero eso tiene un enorme costo en nuestra, llamémosle, energía de pensamiento. Pero entonces quiero basarme ahora en 5 puntos que son los que, de vuelta, y esto va muy a título personal, 5 puntos sobre los cuales trato de poner especial atención, que son el de las prioridades, la agenda, el manejo del foco y las distracciones, mis procesos y hábitos personales y algunas herramientas que utilizo y que son claves en mi día a día. Y de vuelta voy a hablar muy a título personal de qué cosas son útiles y qué me resultan en lo personal. Para empezar entonces hablando de las prioridades. Hay un ejercicio que lo hago todas las semanas y todos los días que es, de hecho el comienzo de mi semana todos los lunes es con todo mi equipo regional, tenemos una conference call con gente distribuida en todos los países, una conference call bien concreta que es cada uno de nosotros compartimos cuáles son nuestras prioridades para la semana. O sea, compartimos con todo el equipo como una forma de alinearnos como equipo cuáles son las prioridades para toda la semana. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros el identificar cuáles son las prioridades para la semana. O sea, cuáles son aquellas cosas que necesariamente tenemos que hacer en esa semana y que son importantes. Y también parte de mi disciplina es el todos los días definir cuáles son aquellas cosas que tienen que entrar en mi día. Cuáles son aquellas cosas que son realmente importantes y que realmente tienen impacto para llevar adelante en mi día. Perdón que no había pasado. ¿Cuáles son las cosas entonces importantes para la semana y cuáles son las cosas que son importantes en mi día? Ahora decía también que, y esto creo que tenemos que iterar todo el tiempo sobre este concepto, es siempre hay algo más importante. Déjenme comentarles una anécdota del lunes, realista del lunes pasado. El lunes pasado, junto con Rodrigo Estacionán, teníamos una sesión aquí en el evento a las 5 de la tarde. En el resto del día, además de eso, tenía que tomar 2 entrevistas para un rol que estamos contratando en México y además de eso tenía un par de reuniones, una de ellas la reunión de planificación que les comentaba hace unos minutos que tenemos todos los lunes y otra reunión importante. Con lo cual, la agenda hasta las 5 de la tarde estaba entre esas varias actividades. Tenía que dedicar un rato más con Rodrigo a terminar de chequear juntos la presentación y a las 5 de la tarde teníamos la presentación acá. Esa era cuando arranqué el día, esa era mi agenda y mi orden de prioridades. A las 9:30 me llaman del colegio de mi hija y me dicen que mi hija había vomitado, con lo cual tenía que ir a buscarla. ¿Qué pasó en ese momento? Todo aquello que era extremadamente importante que tenía que hacer en el día bajó 10 órdenes de magnitud en importancia. Y llamé en ese momento a Nati, la mamá de mi hija, en ese momento no la pude encontrar y dije, hasta si en 15 minutos no logro hablar con ella, me voy yo a buscar a Lucero. Al final logré hablar, fue ella, pero el punto de fondo aquí es, esas cosas son las que, cuando terminó de pasar todo eso, enseguida lo que dije, me acabo de dar cuenta que todo aquello que tenía para hoy, que estaba número 1 en mi escala de prioridades, claramente pasó a ser menos importante. Aquellas cosas que tienen que ver, obviamente, con nuestras familias,
siempre toman un rol de relevancia y de importancia y de prioridad más alto. Pero es igual interesante la reflexión de cómo funciona nuestra cabeza, de que, insisto, más allá que en este caso claramente es algo que pasa a número uno en prioridades, siempre podemos hacer ese ejercicio de decir, relativizar en términos de qué cosa es más importante. Y cuando volvemos a recordar que el tiempo es finito y la cantidad de cosas que podemos hacer es infinito, siempre tenemos que caer en la reflexión de qué es más importante. E insisto, aquí invito a que todo el tiempo estemos iterando sobre este concepto. Hay una matriz que es la que se llama la matriz de Eisenhower, que es súper efectiva para pensar en términos de prioridades, que lo que muestra es el encuadro de urgente y no urgente, importante y versus no importante. Seguro que en algún lado la hemos visto y en función de esto propone acciones concretas. Dice, bueno, lo que es urgente e importante es lo que tengo que hacer en el momento. Si tengo que ir a buscar a mi hija porque está enferma, la tengo que ir a buscar. Chao, y es urgente y es importante. Si es importante y no es urgente, tengo que planificarlo y tengo que de alguna forma ponerlo en mi escala de prioridades y tengo que reservarle tiempo para eso. Si no es importante y es urgente, lo delego para que alguien más lo haga. Y si no es importante y no es urgente, lo descarto. Personalmente, y acá voy a ser muy sincero en cómo lo veo, yo hay algo en lo cual soy muy bueno, que es en no hacer aquellas cosas que no son urgentes e importantes. Y lo digo, no lo digo desde el ego, sino que lo digo en la invitación a pensar en que tenemos que lograr asimilar la pérdida. Asimilar la pérdida, decir, esto no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque de vuelta vuelvo a elegir que es importante y vuelvo a asumir que no tengo tiempo para hacer todo. En esto de manejo del tiempo, para mí es extremadamente importante, y voy a mi segundo punto, que es el manejo de la agenda. Esta es mi agenda de un día particular, que la tengo organizada por colores, donde los rojos son aquellas reuniones con gente externa de la empresa, lo amarillo son las reuniones internas importantes, lo azul son las reuniones internas de menos importancia, lo verde son tiempo que reservo para cosas que tengo que hacer yo específicamente, y lo violeta es tiempo personal. Esta agenda, que aparte tengo compartida con todo mi equipo sabe, no solamente sabe lo que estoy haciendo, sino que sabe que, por ejemplo, si tiene que necesariamente buscarme para algo, sabe en qué momento voy a estar con un cliente y que en ese momento, o con un partner, o con alguien externo, y en ese momento no lo voy a poder atender. Sabe en qué momento estoy haciendo cosas importantes y sabe en qué momento es más fácil que me interrumpa. Para mí, aquello que no está en la agenda no tiene tiempo asignado. Con lo cual, ya sea un traslado para venir hasta aquí, o ya sea tiempo que necesito para pensar o para armar una presentación, es tiempo que pasa a estar reservado en mi agenda. Y de nuevo, alguien puede estar, este es un poco obsesivo, pero la realidad es la única forma de que las cosas entren es lograr reservándole un tiempo para ello. El siguiente punto que creo que es extremadamente importante es el manejo del foco y de las distracciones. Este es otro tema que me obsesiona. ¿Por qué está el relojito de cocina? Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. ¿Alguien conoce la técnica Pomodoro? Buenísimo. Varios la conocen. La técnica Pomodoro, que viene de vuelta de usar el relojito de cocina, voy a contar la técnica, pero no como diciendo esto es lo que hay que hacer. No, para nada, nada más para tomar una referencia de qué habla la técnica. La técnica Pomodoro lo que habla es de reservarse bloques de 25 minutos, y para eso el relojito, en el cual estoy 100% enfocado en hacer algo. Es decir, apago cualquier otra distracción y me enfoco 25 minutos en hacer algo. Para luego tener un bloque de 10 minutos de distracción, en lo cual me doy la libertad de, me distraigo como quiera distraerme, ya sea leyendo, ya sea poniendo música, distraigo la cabeza, para volver a un bloque de 25 minutos, y así la recomendación de la técnica propiamente lo que dice, después de ejecutar 4 secuencias de esas, tomarse 30 minutos para la distracción. Pero no voy a la formalidad y al detalle del método, sino que voy al concepto del método. El concepto del método es el de reservarse tiempo sin interrupciones para poder poner foco. Reservarse tiempo sin... Cuando, por ejemplo, me senté a armar esta presentación, tenía varias notas que me había ido tomando en el tiempo para esto, pues de vuelta es un tema sobre el cual circulo mucho tiempo, pero cuando me senté a hacer esto, cancelé cualquier otra cosa que tuviera, cualquier otra cosa de interrupción para poder enfocarme en esto. Lo de los 25 minutos es importante para decir, si yo digo, me trato de reservar una hora completamente desconectado de distracciones, la verdad que ahí pueden surgir un montón de cosas que requieran mi atención o cosas que sean realmente importantes en el momento. Y ahí empiezo a tener la ansiedad de las cosas que me voy perdiendo. Esos 25 minutos es como un buen tiempo en el cual puedo estar concentrado y al mismo tiempo sé que no va a haber
incendios afuera. Esta gráfica llevo años pensando en hacer este dibujito y me saqué las ganas de hacer este dibujito para esto. Imaginemos que estamos graficando en el tiempo, en el eje de las X y en el eje de las Y, el nivel de conexión. Y el nivel de conexión aplica a una tarea, por ejemplo, estoy haciendo la presentación, o el nivel de conexión también aplica a estoy teniendo una charla con Víctor y estoy hablando en el momento con Víctor, o estoy almorzando con alguien, o estoy jugando con mi hija, o estoy leyendo. Ese es el nivel de conexión, aplica a cualquiera de esas cosas. ¿Qué es lo que pasa con el nivel de conexión en el tiempo? Bueno, el nivel de conexión en el tiempo va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que hay una interrupción. Hasta, por ejemplo, que hay una notificación en el celular. Ahora, ¿qué es lo representativo de esta gráfica? Lo representativo de esta gráfica es el costo de retomar el nivel de conexión. Si yo estoy trabajando en la presentación o estoy trabajando en un documento y tengo esa interrupción, volver a reconectar, seguro pónganse a pensar, y a todos nos pasa esto en el día a día, cuando estamos concentrados en algo, sentimos que estamos siendo súper productivos, algo nos interrumpe, y volver a ese estado en el cual estaba es todo otro costo de tiempo. Entonces, tener esta gráfica grabada en la retina para mí es extremadamente importante en términos de medir cuál es el costo de las interrupciones. Y obviamente esto está asociado al multitarea, porque cada vez que estoy switcheando de una tarea a la otra, lo que estoy haciendo es nuevamente cayendo en uno de esos pozos en cuanto al nivel de conexión con una tarea específica. También en esto del foco y las distracciones, y voy a algunas cosas más tácticas, el concepto de las notificaciones para mí requiere un proceso de ingeniería de notificaciones. ¿A qué le llamaría ingeniería de notificaciones? A dedicar el tiempo para tomar el teléfono y desactivar todas aquellas notificaciones innecesarias. De vuelta a una reflexión casi catártica y personales, me estresa cuando veo esos teléfonos que tienen notificación de cuánta aplicación está ahí luchando y compitiendo por nuestra atención. O sea, requiere ingeniería de notificación. Y acá hago una reflexión más, que es, la realidad es, el nivel de vínculo que tenemos hoy con la tecnología inevitablemente requiere que le pongamos trabajo para administrarla. O sea, no vale tengo el último iPhone o tengo el último S8, pero yo no entiendo mucho de tecnología. ¿No? La verdad, si lo entiendo, tengo algunas cosas básicas que tengo que lograr entender, como por ejemplo, cómo administrar las notificaciones. Y me estoy yendo a algo muy táctico, pero a propósito. El punto de el do not disturb, o sea, la opción del teléfono de bloquear las notificaciones o las alertas por algún tiempo. En esos momentos de concentración que yo les comentaba hace unos minutos, lo que hago es lo pongo en el not disturb y a veces inclusive lo pongo en modo avión. Es decir, directamente no quiero que nada me llegue durante ese periodo de tiempo. O sea, tan extremo como eso puede llegar a ser. Y esto tiene que ver también con el lograr administrar, y lo vamos a comentar en algunas herramientas un poco más adelante, el pull versus el push. ¿Qué es el pull versus el push? Es aquellas cosas que yo elijo ir y leer versus aquellas cosas que llegan a mí, diría, casi que a la fuerza, como por ejemplo las notificaciones. Entonces, el pensar realmente cuáles son aquellas cosas en las cuales estoy dedicando tiempo, y vuelvo a la unidad de dedicación de tiempo. ¿Cuáles son aquellas cosas que estoy dedicando tiempo? Porque elijo hacerlo en el momento que yo elijo hacerlo, versus aquellas cosas a las cuales le dedico tiempo, porque en algún momento randómico llegan hacia mí. Los invito a hacer esa reflexión a todos. Todo el tiempo, hoy hay toda una industria compitiendo todo el tiempo por nuestra atención. O sea, pensémoslo así, hay un montón de gente muy, pero muy inteligente compitiendo todo el tiempo con nuestra atención. Nosotros somos los responsables de manejar ese balance. Está en nosotros, no va a estar en las aplicaciones, no va a estar en el teléfono, no va a estar en el resto del mundo que está allá afuera, no va a estar en la cantidad de gente que eventualmente quiere poder hablar y contactarse con nosotros. Está en nosotros competir y defender nuestra atención. Otro aspecto muy táctico, pero porque quiero ejemplificarlo con cosas reales, es, yo decía, parte de mi trabajo, en mi trabajo regional, cuando estoy trabajando en mi casa, paso buena parte del tiempo en conference calls, en llamadas telefónicas regionales. Dos aspectos bien tácticos que utilizo es el de, primero, utilizar el video en las llamadas. El video que genera mucha mayor conexión personal y genera mucho mayor engagement. Hoy la maravilla de la tecnología nos permite tener video HD aprovechando la buena conexión que tenemos. Entonces eso genera engagement, eso genera conexión entre las personas. Pero también hay algunas cosas del estilo de
también desconecto todas aquellas distracciones que tenga. Hay algo que tengo como un recurso mental armado, que es cuando estoy teniendo una conference call con alguien y me dice, ¿viste el mail que te acabo de mandar? Y mi respuesta automática es, no lo vi porque tengo el mail cerrado. Y tengo el mail cerrado porque mientras que estoy teniendo una llamada telefónica, desconecto de aquellas otras cosas que no son claves en ese momento. WhatsApp, y dado que este es un fenómeno digamos, del momento, no puedo evitar mencionarlo en el tema de las distracciones, y es, tenemos que reflexionar y caer que no tenemos obligación de responder en tiempo real. Las cosas no se incendian a través de WhatsApp, no tenemos, y por ahí hacía una cuenta muy tonta que es, si yo digo, bueno, tengo 5 grupos que tienen 10 personas, ni siquiera sería el ser más sociable del mundo, ni mucho menos, 5 grupos, alguno va a decir, pobre, 5 grupos con 10 personas, más 5 mensajes aleatorios que me llegan más, daría 55 mensajes. De vuelta, números completamente aleatorios, pero pongámonos a pensar la cantidad de mensajes o notificaciones que recibimos que afectan la curva que veíamos hace unos minutos atrás. Recordemos siempre podemos mutear. Mi práctica personal es todos los grupos, salvo algunos grupos muy particulares, muy personales o muy cercanos, están muteados. O sea, no quiere decir que no los vaya a leer. Lo voy a leer en aquel momento que yo elijo leer, pero no van a lograr interrumpir, llamémosle, mi curva de nivel de atención. Respecto a hábitos y procesos, quiero dejarle aquí unas preguntas para invitarlos a pensar. Al final de la presentación les voy a pasar el link donde está la presentación, o sea que ojalá después le quieran dar una mirada y seguir estas ideas para invitarlos a pensar. Bueno, invitarlos a pensar cuándo leer mail. Yo acá no voy a decir deberíamos leer mail 3 veces al día. No voy a caer en eso porque creo que tiene mucho que ver con las dinámicas personales de cada uno. Pero lo que sí me gustaría es invitarlos a pensar sobre eso. ¿Cuándo ir al mail? ¿Cuándo responder mail? ¿Cuándo leer? ¿Cuándo es el momento en el que elijo concentrarme? Y evitar lo más posible aquellas cosas que son aleatorias o que son invasivas o que son producto de una cierta adicción, y acá vuelvo al ratoncito y a la patita. Ejercicio también interesante para hacer es agarrar y preguntarme, bueno, ¿en qué invertí el tiempo la semana pasada? Hacer el ejercicio para atrás. ¿En qué invertí el tiempo la semana pasada? ¿En qué invertí el tiempo ayer, que es más fácil de acordarme? Y pensar, ¿está eso alineado a mis prioridades? ¿O qué debería modificar o qué debería mirar distinto para que lo que hago está efectivamente alineado a mis prioridades? Y esto nuevamente, asociado a los conceptos básicos de que el tiempo es finito, siempre hay una cosa que es más importante, siempre tengo que pasar por el ejercicio de priorizar. En esto de manejar también nuestros propios procesos, lo que pongo acá es elegir los canales. Hoy la cantidad de canales que tenemos de comunicación son, o sea, que tengo el mail, que tengo el WhatsApp, que está LinkedIn, que está Facebook, que está Twitter. Yo tengo algunas decisiones tomadas que probablemente no sean ideales, pero que caen en esto de tener que priorizar. Yo los mensajes de Facebook prácticamente no los miro y no contesto y tengo deshabilitadas las notificaciones. Los mensajes de LinkedIn o los mensajes de Twitter una sola vez a la semana le dedico tiempo. Los mails tengo sí mi estructura de priorización. Y de hecho, si vamos a la estructura de priorización del mail, que es algo con lo cual todos convivimos, quiero comentarles algunas cosas así bien tácticas para comentarles la forma de pensar detrás de eso. Lo primero es, mis carpetas en el mail están basadas en el inbox, en una carpeta que se llama CC, que es a donde van todos los mails en los que estoy copiado, y esa carpeta tiene segundo nivel de prioridad. Con lo cual, si yo estoy copiado en un mail, ese mail tiene segundo nivel de prioridad para mí. Ese mail no va a aparecer en mi celular, ese mail no va a aparecer en mi inbox, no va a ser parte de mis prioridades. Luego tengo una carpeta que se llama Third Priority, que ahí van todas las listas de discusión internas, etc. Todo eso va para ahí. Todo lo que son listas de discusión va para ahí. Y luego tengo algo que es un alias, que ese alias se corresponde con una carpeta, que es ahí donde van todos los servicios, todos los mails que pueden venir de Twitter, de Facebook, de los newsletters, de algún lugar en el cual me registré, todos esos mails van a esa carpeta. Con lo cual ninguno de esos mails, insisto, de redes sociales, de newsletter, ¿verdad? Ninguno de esos van a mi inbox. Todos ellos van a services. Si me mandan, pueden mandarme mail ahí, pero eso no lo voy a contestar. Services@imangari@outlook. Ahí van todos los servicios. Y claramente esa es una carpeta la cual nunca la leo. Nunca la leo. Si alguna vez necesito buscar algo, voy y busco ahí. Pero esa es una carpeta que nunca la leo. Lo otro importante de dinámica de uso de mail es qué pasa cuando estoy un día entero desconectado, porque por ejemplo estoy en una conferencia o me fui de vacaciones. Cuando vuelvo, tengo 3
carpetas de búsqueda automática, es decir, carpetas que funcionan como si fuera una vista de una base de datos. Y esas tres búsquedas, búsquedas automáticas son los mails que me mandó la gente de mi equipo directo, aquellos mails en los cuales están marcados como urgente o solo para mí, y los mails que vienen de gente de fuera de la organización, clientes, partners, etc. Con esas tres carpetas es cuando yo tengo una masa de mail porque por X motivo estuve desconectado. Esas tres son mis prioridades y esas tres son las que me aseguro de limpiar. Y me aseguro de no dejar ningún mail de mi equipo sin responder, no dejar ningún mail de alguien externo sin responder, no dejar ningún mail enviado a mí directamente y solo a mí y marcado como prioridad. Dentro de estas reglas también, dentro de estas reglas personales, evito, no tengo estructura de carpetas complicadas. Yo creo que la estructura de carpetas, cuando alguien organiza todo el mail en carpetas de proyecto, internas, externas, ¿verdad? Eso lo que genera es tiempo que me lleva el elegir a qué carpeta la voy a guardar. Yo tengo una sola carpeta que se llama done y que son las cosas que ya están procesadas. Y luego lo que sé hacer es sé buscar muy bien dentro de esa carpeta cuando quiero ir y buscar algo. Y en particular en Outlook, que es la herramienta que más utilizo en el día a día para mail, tengo algunos shortcuts armados, como por ejemplo que si yo hago Control-Shift-1, automáticamente me mueve ese mail a la carpeta de done y me hace un replay to all al mail. Esto alguien puede utilizar Outlook, alguien utilizará Gmail en el web. O sea, el tener esos shortcuts que nos dan agilidad a la hora de hacer las cosas, creo que son súper importantes. Y por último, comentario que ya hice, pero es, no podemos, yo diría, ensuciar nuestro inbox con los newsletters, las redes sociales, ¿no? Yo creo que son cosas completamente distintas y tenemos que lograr separar eso. Cuando alguien viene y me dice, oh, tengo 500 mails en el inbox. No, pero pará, ¿tenés 500 mails de qué en el inbox? Tenés 500 mails porque pusiste ahí todas las newsletters, los user groups en los que está, entonces no tenés 500 mails, tenés 500 cosas distintas en el inbox. Ya para ir a mi último punto, algunas herramientas que quiero compartir que son, yo diría, elegir las 6 herramientas que más utilizo en el día a día realmente y que tienen que ver, quiero comentar algunas características que tienen que ver con la productividad. La primera es, y esta es realmente la herramienta sin la cual hoy yo no podría vivir. De esta herramienta la debo utilizar hace 6, 7 años, cuando tenía una versión paga, pagaba todos los meses los $3 que valía la herramienta. Después esta herramienta la compró Pinterest, hoy Instant Paper es una herramienta de Pinterest, pero es una herramienta que lo que permite es armar tu biblioteca personal de artículos, que permite tener lectura offline. El offline para mí es muy importante porque cuando viajo no necesariamente en todos los momentos estoy conectado. Para mí el offline es muy importante. Tengo search, tengo la capacidad de hacer text to speech, con lo cual tengo un artículo determinado y hay veces que pongo que me lo lea en el auto o hay veces que me lo pongo que me lo lea cuando estoy corriendo. Puedo ponerle notas, puedo organizar y tener algunas carpetas. Particularmente tengo muy poquitas carpetas, siguiendo mi regla anterior. Lo que tengo es una carpeta en la cual voy moviendo aquellos artículos que en algún momento quiero compartir. Que ya sea que quiero compartir internamente con mi equipo, o quiero compartir en Twitter, o que lo quiero compartir de alguna forma, me los mando a ese buffer que es donde yo sé que en algún momento voy a querer compartir. Y un aspecto bien importante que para mí tiene esto, clave desde el punto de vista de los hábitos, es el siguiente. Cuando uno recibe por mail un artículo interesante, o uno está leyendo en Twitter y ve un artículo interesante, la mayoría de las veces, los invito a reflexionar, el momento en el cual ve el artículo no es el mejor momento para leerlo. El momento en el cual ve ese link no es el mejor momento para leerlo. Lo que esta herramienta es ideal es me mando ese artículo a esta herramienta para después leerlo. Entonces lo que me permite es muy bien separar el tiempo este es mi tiempo de lectura y es el tiempo de Instant Paper, y este es el tiempo de recolección de información y es, por ejemplo, Twitter o, por ejemplo, Flipboard, que son dos de las herramientas que utilizo más para consumir información. Lo segundo es Outlook, que es el correo que utilizo en mi desktop y es el correo que utilizo en mi iPhone. Android para iOS o Outlook para iOS o para Android. Acá siempre tengo la charla de decir, es gratis y créanme que es la mejor herramienta de correo. Y alguien me va a decir, pero venís de Microsoft. Créanme, pruébenlo, después me cuentan. El soporte online, el manejo del calendario es excelente. De vuelta, creo que ya sea que utilice Gmail, que utilice Outlook, que utilice el correo de mi empresa, para mí es el mejor manejador de correo electrónico, pero les dejo el desafío. Utilizo OneDrive, así como, y acá no me voy a centrar en la herramienta, probablemente algo podría usar Dropbox o podría usar Google Drive. La realidad es para mí todo mi trabajo del día a día está siempre sincronizado offline y online, con lo cual la última versión de mi presentación está offline
en mi PC y al mismo tiempo está online en el cloud. Esto me permite, cuando cambio de un dispositivo al otro, tengo siempre la información disponible. To-Do, esta es la herramienta, y de esto, si uno se pone a buscar, hay 20 herramientas, y hay 20 herramientas que están buenas, pero el concepto de To-Do para mí es tener una lista clara de cuáles son las prioridades para mi día. To-Do es la herramienta que utilizo yo, de vuelta hay 20, pero lo importante para mí es tener una herramienta súper sencilla. Y acá lo importante es, yo no creo en los to-dos en los cuales uno los empieza a categorizar y poner una fecha y asignar. Para mí toda esa lógica de complejidad lo que hace es le quita efectividad. Para mí la lógica de dónde lo pongo, de los tiempos, va en la agenda. La lógica de cuál es la lista, casi que la lista de lavandería es mi to-do y esta es la lista de priorización que utilizo cada día. Keep de Google es una herramienta que utilizo para el día a día, para el manejo de notas rápidas, notas bien cortitas, rápidas y visuales que se sincronizan y que se pueden acceder offline. Es otra de las herramientas. Insisto, para mí el offline es súper importante, no solo para alguien que viaja bastante, como en mi caso, sino también, la verdad que no siempre la conexión es la ideal y hay veces que lo que queremos es tener las cosas en la inmediatez del momento sin tener que estar que abra, que sincronice, etc. Y la última de las 6 herramientas que comentaba es OneNote, que es la herramienta que utilizo para volcar, llamémosle, mis notas, mis ideas y mis pensamientos ya más estructuradas. Decía, Keep es para aquellas simples, rápidas y visuales. OneNote es cuando algo más elaborado. O algo que utilizo muy a menudo, que es el handwriting, que es poder tomar notas a mano y guardarme las notas a mano. Ya para redondear, y en esto insisto de invitarnos a pensar, creo que todos tenemos una lucha constante con el multitasking, que está sobrevalorado, con la pérdida de foco, con la pérdida de priorización, con el overload, la sobrecarga de información, con las distracciones y con el falso sentido del logro. Esas cosas que hacemos que parece que terminé media hora haciendo cosas y cuando termino, estuve media hora haciendo cosas, pero ¿qué hice de verdad? ¿Qué logré de verdad en esa media hora? Con eso vuelvo a citar esos 5 puntos que yo decía son los que pongo especialmente atención: las prioridades, la agenda, el foco y las distracciones, los procesos y cuáles son aquellas herramientas. Pero como decía al principio, la productividad es muy personal. Yo aquí lo que estoy tratando es compartir algunas de las cosas que me resultan a mí, pero lo que los invito es a observarse, y por eso algunas de las preguntas con las cuales ojalá les sirva de guía para observarse, para mirar qué es lo que les resulta y para tomar aquellas ideas que realmente les sean aplicables a cada una de ustedes. Mi último punto es mi mirada personal, volviendo a lo que comentaba al principio. Particularmente me es extremadamente importante, y creo que para todos, pero voy a hablar en primera persona, es el lograr entender cómo administramos nuestro tiempo, nuestras prioridades, porque de hecho ya no es solamente el cómo administramos nuestro tiempo y nuestras prioridades en nuestro día a día de trabajo, sino que la intersección del día a día de trabajo con nuestra vida personal, nuestra vida familiar, es 100%, ya no hay un pedacito de intersección, es de todo el día. Es el 100% de lo mismo. Con lo cual, el lograr priorizar, enfocar y cuidar los tiempos de cada aspecto, llamémosle, de nuestras vidas, creo que es extremadamente importante. Con esto, en este link tienen la presentación. Encantado si luego hay más preguntas, feedback o ideas. Como decía al principio, no quiero compartir esto como una receta ni mucho menos, sino simplemente compartirles algunas ideas de lo que en el día a día para mí es importante en términos de administrar nuestro tiempo, nuestra productividad y nuestra priorización. Muchas gracias.